La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo, seguimos siendo. Somos iglesia, somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy es domingo de celebración. Ahí donde estás, brinca, salta, abraza al que está a tu lado, convídalo a alabar. Dile, vamos a adorar, vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios, porque nuestro Dios vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Yo sin ti soy tan incierto como la luna, pero sin el firmamento. ¡Sí! Tú llegaste y me saliste al encuentro y brindaste un amor tan sincero, tan verdadero. Me llegó al corazón el sonido de tu voz y ahora veo que te has convertido en lo que dependo, lo que nunca tuve y ahora tengo y hasta me sobra. Ahora tengo amor de más. Y no iba a imaginar yo sin ti. Soy tan incierto como la luna, pero sin el firmamento. Como un atardecer sin el rojo en el cielo. Como las flores de primavera en invierno. Porque yo de ti dependo. Sin ti me pierdo. Alimento de tu aliento. Tienes la llave. Abre, no existe nadie que te compare. Y a su nombre sea la gloria. Aleluya, aleluya. Vive Señor. Como una barca que se hundía sola sin esperanza. Lo había intentado todo y nada no funcionaba. Cuando escuché tu voz, la tormenta terminó y ahora veo que te has convertido en lo que dependo, lo que nunca tuve y ahora tengo y hasta me sobra. Ahora tengo amor de más. ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti soy tan incierto como la luna, pero sin el firmamento. Como un atardecer sin el rojo en el cielo. Como las flores de primavera en invierno. Yo sin ti soy tan incierto como la luna, pero sin el firmamento. Como un atardecer sin el rojo en el cielo. Como las flores de primavera en invierno. Porque yo de ti dependo, sin ti me pierdo, alimento de tu aliento, tú tienes la llave, y mi alma abre, no existe nadie que te compare. Ahí donde estás, levanta tus manos y glorifica al Rey. ¡Vamos! Porque yo de ti dependo, sin ti me pierdo, alimento de tu aliento, tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare. ¡Vamos y a su nombre! ¡A su nombre!
Aleluya, nuestro Dios vive y reina. Él te rodea con cuerdas de amor. Está ahí guardando tu vida, tu familia, tu casa. Él te protege, amado hermano. Lo dice su palabra. Aleluya. Y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no es hijo de hombre para mentir. Aleluya. Grande y fiel es nuestro Dios. Vamos a decirle: nuestra confianza está en ti, Señor. Nuestra confianza está en ti, Señor. Tú puedes salvarnos, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra confianza. Nuestra confianza está en ti, Señor. Toda la gloria. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. ¡Vamos! Puedes abrir tus manos en tu casa y decirle: así es, Señor. Tú vives. Gloria a tu nombre. Ahí donde estás, puedes tocar tus palmas. ¡Vamos! Acompáñanos. Vamos, sabio. Vamos a levantar la voz y a decirle: Maravilloso es nuestro Dios. así es, Señor. Toda nuestra confianza está en Nuestra ti. confianza está en ti, Señor. Ya no hay temor, iglesia. Ya no hay temor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Vamos, iglesia. Vamos a cantarlo. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. Aleluya, aleluya, reinarás. Puedes danzar en donde estás. Nunca inmovible, todo lo puede hacer. Reinarás por siempre. Dios tiene el poder. Nunca inmovible, Él es roca inmovible. todo lo puede Toda iglesia. Todo lo puede hacer nuestro Dios. Enviamos una palabra de sanidad en esta hora, porque Él todo lo puede hacer. Aleluya, aleluya. Tú sabes lo que significa aleluya. Alabado sea, Señor. Vamos, ahí donde estás, cántalo. Cántalo. Vamos, Él tiene el poder. Así es. Todo lo puede hacer. Todo. Tiene el poder, iglesia. Es imposible. Todo.
palabra de agradecimiento para tu Dios en esta hora. Dísela. Oh, santo, santo, santo. Bueno eres tú, Señor. Bueno eres tú, Jesús. Vamos, iglesia. Vamos a celebrar del poder de nuestro Dios. Del poder de nuestro Dios. Y esto sigue, esta fiesta sigue. Todopoderoso. Todopoderoso. Omnipotente. Sanador, Salvador. A tu nombre sea la gloria. Tú nos rodeas, Señor. Nos rodeas con tu misericordia. Vamos. No hay monte tan alto que pueda conmoverte, Señor. De nada dudaré, en ti está mi fe y nada podrá vencerte. No hay valle tan alto, Dios me guías aún en temor. Te obedeceré y confiaré. Dile. Firme en mi fe, yo esperaré. Tu promesa, nada me no dejas lo que me rodea a mí, nada me vence, Señor. Sé que tengo la victoria en ti. Rodeas lo que me rodea a mí. Vamos, acompáñanos. Hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Vamos, yo vivo estoy. Hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Tu familia, yo vivo estoy. Hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Tu esposo, yo vivo estoy. Hoy libre soy, rodeas lo que me rodea. Tu trabajo, yo vivo estoy. Hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo estoy. Hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Vamos. Nada me mueve, oh no. Rodeas lo que me rodea a mí. Vamos a hacerlo. Nada me vence, Señor. Rodeas lo que la victoria en ti. Nada me mueve, oh no. Rodeas lo que me rodea a mí. Señor. Nada me vence, Señor. Yo sé que tengo la victoria en ti. Rodeas lo que me rodea a mí. Lo que me rodea a mí. Así es, Señor. Rodeas mi vida. Gracias, Jesús. Dios los continúe bendiciendo. Es una alegría muy grande poder llegar hasta sus hogares esta mañana para compartir con ustedes la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Esta palabra es una semilla que Dios siembra en nuestros corazones. Y esa semilla va a germinar y producir una vida nueva. Así que yo los invito para que oremos un momento pidiéndole al Señor que esta palabra nos edifique. Querido Dios, te damos gracias por tu amor.
Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Porque, Señor, siempre estás atento a nuestras necesidades espirituales, a nuestras necesidades emocionales, conyugales, familiares. Tú, Señor, quieres guiar nuestras vidas y bendecirnos. En esta hora ruego, oh Dios, que tú nos dirijas en la predicación de la palabra. Permite que podamos meditar en ella, Señor, y ser edificados en nuestro espíritu. Ahora, Señor, declaramos que la incorruptible palabra tuya, Señor, será sembrada en nuestros corazones. Y que después de escuchar esta palabra, nosotros no seremos los mismos, oh Dios, porque tu Espíritu nos transformará por medio de ella. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace algunos domingos empecé a tratar una serie de mensajes que he llamado Medidas de Bioseguridad. Y lo que estoy haciendo en esta serie de mensajes es comparando las medidas de bioseguridad que la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que debemos tener en cuenta para protegernos del contagio con el coronavirus. Comparando esas medidas de bioseguridad que la Organización Mundial de la Salud nos ha dado con algunas medidas, algunas ordenanzas espirituales que Dios nos deja en su palabra para cuidar nuestra vida espiritual. Y hemos usado las mismas, como título, las mismas medidas de la OMS. Las medidas de bioseguridad de la OMS son: lávese las manos, use el tapaboca, mantenga la distancia y quédese en casa. Y el domingo anterior hablé acerca de use su tapaboca. Es decir, tenga cuidado con el uso que le da a sus palabras. Nuestras palabras tienen poder. Pueden bendecir o pueden destruir. Pueden bendecir o maldecir, construir o destruir, dar vida o dar muerte. Y somos responsables por el uso que hacemos de nuestras palabras. Y debemos permitirle al Espíritu Santo que Él ejerza un control sobre nuestras vidas para que no usemos nuestras palabras de forma irresponsable. Hoy quiero invitarlos a considerar la tercera medida de bioseguridad espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta. Quédese en casa. Quédese en casa. Lo haremos con base en el análisis de la parábola del hijo pródigo. Esta parábola aparece narrada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, desde el versículo 11 hasta el versículo 32. Todos nosotros sabemos, o la gran mayoría de nosotros sabemos, que en esta parábola el Señor Jesús cuenta una historia acerca de un padre de familia que tenía 2 hijos y que el menor de ellos llegó a su padre y le pidió la herencia y luego se fue a vivir muy lejos, se fue de casa a vivir en una provincia apartada y donde vivió, dice la Biblia, perdidamente, desordenadamente. Y el Señor Jesús nos dice que allí malgastó todo y luego en un momento de reflexión decidió regresar a casa. Luego el Señor Jesús también nos dice que el hijo mayor, cuando vio la fiesta que el padre había organizado para recibir a este hijo que se había ido del hogar, se enojó mucho, no le gustó que su padre ahora recibiera a este muchacho con tanta alegría y enojado se quedó fuera de casa también. Es decir, este padre de familia tiene 2 hijos. El uno que se fue de la casa y el otro que se quedó, pero no se quedó en las mejores condiciones. Y
el mensaje del Señor Jesús para todos nosotros a través de esta parábola es: quédate en la casa de tu Padre. Quédate en casa, no seas rebelde. Quédate en casa, no seas rebelde. Versículos 11 al 15 de Lucas capítulo 15, donde he citado hace un momento. Lucas 15, versículos 11 al 15 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El hijo menor de este padre de familia era un hijo rebelde, un muchacho que actúa por fuera de las normas, que no quiere sujetarse a las normas del padre de familia ni a las normas que hay en casa. Por esa razón se va de casa, se va por rebeldía. Se va de casa porque no quiere ajustarse a lo que su padre le pide. Este hijo menor tiene una actitud rebelde, es de rebelión lo que muestra, pero también muestra una actitud cruel hacia su padre. Le pide la herencia, aunque su padre todavía está vivo. El mensaje que puedes leer entre líneas allí es: quisiera que te murieras, porque las herencias se reclaman normalmente cuando el testador, la persona, el padre muere, y entonces los herederos pueden acceder a eso. Y un poco el mensaje del hijo menor es un mensaje cruel. Es decir, parece, padre, que tú por ahora no te mueres. Es impaciente, dice: yo todavía, ya yo quisiera empezar a disfrutar mis bienes. Y esto es lo que muestra. Tú tienes que pensar que hay detrás de este hijo que se va de casa. Se va por rebeldía, se va porque tiene un concepto equivocado acerca de su padre, porque es cruel e impaciente. Pero este hijo menor también muestra una actitud inmadura. No está preparado para manejar la herencia, para poder usar bien su dinero. Es inmaduro. Dice el texto del versículo 13: se fue muy lejos de la casa de su padre y vivió de una forma irresponsable, solo para disfrutar placeres. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, dice el versículo 13, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vivió de manera inmadura, pero además este muchacho tiene un espíritu independiente. Él no quiere el consejo de su padre, no quiere las normas de casa, no acepta que alguien lo dirija. Cree que él puede controlarse a sí mismo y manejarse a sí mismo. Entonces es como decir: yo quiero tomar mi vida por mi cuenta. Este hijo menor en realidad nos representa a todos nosotros. Representa a los seres humanos pecadores, a esos pecadores de los cuales que se acercaban a escuchar al Señor Jesús, y algunos de ellos se habían arrepentido de sus pecados. Lucas capítulo 11 versículo
1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. De hecho, este es parte del auditorio que Jesús tiene al frente cuando está contando la parábola del hijo pródigo. Si ustedes leen el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, van a encontrar que el versículo 1 nos dice eso. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y luego el versículo 2 dirá que los fariseos y los saduceos y los líderes religiosos estaban enojados, y entonces Jesús cuenta algunas parábolas, cuenta en realidad 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola de el hijo o los hijos perdidos, el hijo pródigo. Cuenta estas historias para hablarle a estos pecadores que se acercaban para escucharle. Y cuando Jesús habla de este muchacho, de este hijo menor que hace esto con su padre, en realidad está dirigiéndose a estos pecadores que se acercan a escucharlo. Pero no solo a ellos, se está dirigiendo a toda la humanidad y nos está diciendo a todos nosotros que todos nosotros en algún momento hemos sido rebeldes con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Que todos nosotros en algún momento hemos tomado la decisión de irnos de la casa de nuestro Padre. Que nos hemos acercado, nos hemos alejado y hemos tomado nuestro propio camino, elegido cómo vivir nosotros, y decidimos en algún momento vivir a nuestra manera. Y el Señor nos está diciendo a través de esta historia, a través de este muchacho, nos está ilustrando esta tremenda realidad. El pecado es darle la espalda a Dios. El pecado es tomar nuestra propia vida por nuestra cuenta. Usted puede definir pecado de distintas maneras. Una manera de definir el pecado es decir que es la violación de la ley de Dios. Otra forma de definir el pecado es decir que es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero una forma sencilla de definir el pecado es decir, dar la espalda a Dios y vivir de acuerdo con nuestra propia voluntad. Pecado, en su mínima expresión, es el yo que se rebela contra Dios. Es cuando nos volvemos egoístas, egocéntricos, ególatras, y entonces nos rebelamos contra Dios, nos rebelamos contra sus mandamientos, nos rebelamos contra su dirección. Y qué triste que decirlo, muchos de nosotros vivimos de esa manera. Hemos vivido antes de conocer al Señor alejados de Dios. De hecho, me pueden estar escuchando en este momento familiares de nuestros hermanos, familiares de miembros de nuestra congregación que se sentaron al lado de ellos ahora a escucharnos, a escuchar este mensaje. Y te estoy hablando a ti. Todos los seres humanos nos alejamos de Dios. Nos fuimos de la casa de nuestro Padre Celestial. Decidimos tomar nuestra vida por nuestra cuenta y hacer nuestra voluntad. Y eso es rebelión contra Dios. Le hemos desobedecido. Hemos desobedecido a nuestro Padre Celestial. Y al desobedecerle nos hemos rebelado contra Dios. En este tiempo de pandemia, en este tiempo que vivimos de aislamiento social, gracias al Señor, desde esta semana, a principios de esta semana, el martes de esta semana, ya entramos en una nueva fase del aislamiento social o de la cuarentena. Y a esta nueva fase le han llamado aislamiento selectivo. Ahora van a aislar solo específicamente zonas o a personas que estén con la enfermedad del COVID-19.
Pero en el tiempo del aislamiento en el cual estuvimos en cuarentena estricta, algunos han tomado la triste decisión de irse de la casa del Padre. Algunos creyentes, algunos que antes caminaban con nosotros, que antes se reunían en este mismo lugar desde el cual les estoy predicando en esta mañana, y que venían a nuestras reuniones dolorosamente, hicieron como el hijo menor de este padre de familia y decidieron irse de la casa del Padre. No escucharon el mensaje de Dios diciendo: quédate en casa, quédate en comunión conmigo, no te alejes de mí, no te vayas de la casa de tu Padre, porque en la casa de tu Padre hay bendición, en la casa de tu Padre hay edificación, en la casa de tu Padre vas a encontrar todo lo que necesitas. Aleluya. No te alejes de Dios. Pero algunos no han soportado la prueba. Su vida espiritual estaba sostenida por las reuniones de adoración. Y al no poder reunirse, al no poder congregarse, al no poder ver a otros hermanos, cantar con ellos, reunirse semanalmente, tomaron la triste decisión de irse de la casa del Padre. Renunciaron a su fe. Han renunciado a sus valores, han renunciado a los principios cristianos, como si Dios clamara a través de mí. Hoy te digo: vuélvete a Dios, vuélvete a la casa del Padre. Haz como hizo ese hijo rebelde, se fue de la casa del Padre, pero luego cuando se vio a sí mismo criando cerdos, alimentando cerdos, ustedes tienen que saber que ese hecho es intencional en la historia que Jesús cuenta. Para un judío, los cerdos eran inmundos, impuros, relacionados con demonios. Por eso en historias de la Biblia se dice, por ejemplo, que los demonios del Gadareno pidieron a Jesús ir a un hato de cerdos. Porque para los judíos los cerdos son inmundos e impuros. Y este muchacho rebelde termina criando cerdos. Jesús está dando un mensaje a su auditorio judío de aquel momento y un mensaje a todos nosotros en esta hora. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo es: si te alejas de la casa del Padre, si te vas de la comunión con Dios, vas a terminar criando a los cerdos de tus bajas pasiones. Vas a terminar en una pocilga espiritual, anhelando alimentarte con las algarrobas que el mundo ofrece, anhelando alimentar tu espíritu con algarrobas, como si Dios clamara por medio de mí. En esta hora, si me estás escuchando, te digo: vuélvete a casa, regresa a la casa del Padre, quédate en la casa del Padre. Sufrimos, pasamos por pruebas, pasamos por luchas, libramos batallas, pero en la casa del Padre hay seguridad, en la casa del Padre hay protección, en la casa del Padre hay amor. No te alejes. Aleluya. Cristina era una mujer, tenía una hija preciosa, una mujer viuda, Cristina. Su hija pequeña, cuando ella enviudó, quedó con su hija pequeña. Y Cristina decidió que iba a criar a su hija con dificultades, en medio de luchas, en medio de batallas, pero que ella se dedicaría a esta niña.
En medio de las dificultades logró darle lo mejor que podía. Pero su hija, viendo algunas limitaciones que tenía, siempre le decía desde pequeña: algún día me iré a la gran ciudad, porque yo no voy a quedarme aquí al lado tuyo en este pueblo. Yo me iré a la gran ciudad. Y Cristina sabía que su hija Ángela, si se iba a la gran ciudad, sabía a qué podía dedicarse. Un día, cuando Cristina regresó de su trabajo, Ángela, a la edad de 15 años, se había ido para la gran ciudad. Entonces Cristina, desesperada, salió para la gran ciudad a buscar a su hija. Colocó fotos de ellas en muchos lugares públicos. Caminó la ciudad de un extremo a otro colocando fotos de su hija en lugares públicos. Pasó un largo tiempo y Cristina tocó regresar a su pueblo. Y después de un tiempo, un día, Ángela vio su foto en un mural y se acercó para ver qué era. Aparecía su foto de adolescente, y cuando ella miró, debajo de la foto había una leyenda que decía: hija, no importa qué has hecho, no importa en qué te hayas convertido, vuelve a casa, que yo te estoy esperando. Dios te dice en esta hora: no importa qué hayas hecho, no importa en qué te hayas convertido, vuelve a casa, te dice, que yo te estoy esperando. Dios nos espera, Dios te llama, pero también nos dice a nosotros que hemos pasado por este periodo extenso de cuarentena, por este periodo extenso de prueba, por este periodo extenso de riesgos, de incertidumbre financiera. Dios nos dice: quédense en casa, quédate en casa, yo estoy contigo. No te alejes de mí, no te vayas lejos, no nos alejemos de Dios. Y si nos hemos ido, hoy es el día para volver. Hoy Dios te llama a través de este predicador disfónico. Dios te llama y te dice: vuelve a la comunión conmigo, arrepiéntete, regresa a la comunión con Dios, confiesa tus faltas y vuelve a casa. Si estás en ella, no te muevas, mantente fiel hasta el final. Aleluya. Quédate en casa, no seas rebelde. En segundo lugar, quédate en casa, no seas religioso. Versículos 25 al 32 de Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Nos va a hablar ahora del otro hijo, no del hijo menor, sino del hijo mayor. Y ahora Jesús nos va a hablar de él. Y dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, la celebración que el padre había preparado por el retorno de su hijo menor. Dice: y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya. Continuando con la historia del hijo pródigo, que no es el mejor nombre que pudiéramos darle a esta parábola, porque en realidad no habla solo de un hijo, habla de los dos. Por eso algunos han propuesto que esta historia o parábola debería ser mejor llamada el padre amoroso, porque es un padre que tiene dos hijos. Y ahora continuando con esta historia, el Señor Jesús se enfoca en el hijo mayor. No aparece al final de la historia. En realidad, el hijo mayor está desde el principio de la historia, porque dice, había un padre que tenía dos hijos, así dice el versículo 11, y luego dice que el menor de ellos le pidió la herencia, y dice, y les repartió la herencia, lo cual significa que ese padre le entregó la herencia a los dos. Ya desde ese momento el hijo mayor aparece en la historia, pero en el versículo 25 el Señor Jesús retoma a que lo había dejado, solo para contar primero la historia del hijo menor, y ahora dice, y su hijo mayor, este hijo mayor que de este padre de familia siempre estuvo en casa. Él decidió quedarse en casa, no se movió, no se fue, no se alejó de la casa, estuvo allí. Este hijo mayor trabajaba para su padre en el campo. Leemos que regresando del campo a su casa, así que él estaba siempre trabajando para su padre. Además, este hijo mayor que se quedó en casa, cuando encontró la fiesta que el padre había preparado para su hermano menor para recibirlo, se enojó mucho por el recibimiento que el padre le hizo a este muchacho, al hijo rebelde. Es más, le dice al padre, cuando vino tu hijo, que malgastó su dinero viviendo perdidamente, estando con mujeres prostituidas, es decir, no habla de mi hermano, sino que habla de tu hijo, lo cual muestra su actitud de enojo contra el hermano menor y contra su padre. Este hijo mayor que aparece en la historia representa a la otra parte del auditorio de nuestro Señor Jesús. Recuerden, el versículo 1 del capítulo 15 de Lucas nos dice que venían a Jesús los pecadores, las mujeres prostituidas, dice, para oírle. Venían, se acercaban para escucharle, para oír a Jesús. Ahora, el primer muchacho representa a los pecadores que oyen el mensaje del Evangelio, y representa a los que se han arrepentido y regresaron a la comunión con el Padre. Pero el segundo, el hijo mayor, representa a la segunda parte del auditorio de nuestro Señor Jesús, es decir, a los fariseos, a los líderes religiosos judíos. Versículo 2 del capítulo 15 de Lucas dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, hablando de Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. El hijo mayor representa a los religiosos. Nunca se han ido. Aparentemente siempre están allí. Pertenecen a la liturgia del templo. Están dentro de la liturgia del culto. Son parte de ella. Cumplen con las normas externas. Los fariseos que aquí mencionan eran un grupo de personas religiosas extremadamente
muy escrupulosos en el cumplimiento de normas que ellos mismos habían establecido. Y llegaron a volverse orgullosos, altivos, porque ellos se consideraban limpios y puros, se consideraban mejor que los demás. Ellos caminaban y estaban llenos de toda la religiosidad. Tenían a su alrededor todo lo que la religión representaba. Usaban sus largos flecos, sus vestidos, cumplían las normas externas, pero no tenían comunión con Dios. Tenemos que aprender esta verdad. Tenemos que recordarla. La comunión con Dios no es un acto religioso. Es una relación de amor basada en la fe, en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Qué triste es la historia de este segundo hijo también. Él se quedó en la casa, pero no disfrutó la comunión con el Padre. No disfrutó el tener una relación estrecha con Él. En otras palabras, aunque estaba físicamente en la casa, también estaba lejos. La mentalidad de este hijo mayor es la mentalidad de los religiosos. Tengo que hacer algo para ganarme el amor de mi padre. El hijo mayor de esta parábola era un hijo con mentalidad de jornalero. Tanto tiempo he trabajado para ti. Regresaba del campo, dice el texto sagrado. Venía del campo. Tanto tiempo he trabajado para mí y nunca me has matado ni un corderito para yo disfrutarlo con mis amigos. Es impresionante cómo el padre le responde: hijo, todo lo mío es tuyo. Todo es tuyo. Tienes una mentalidad de jornalero. Quédate en casa, pero no te quedes en casa para ser un religioso. Porque el religioso tiene mentalidad de jornalero. Tiene la idea de que tiene que hacer para que Dios lo ame. Que si no va al culto, que si no hace esto, que si no cumple con las disciplinas espirituales, Dios no lo amará. Dios no nos ama por lo que hacemos. Dios nos ama porque Él es amor. Él es misericordioso. Tú y yo le importamos a Dios. Nos creó, nos formó, nos amó, envió a su Hijo Jesucristo, nos redimió y nos rescató solo por amor. Ay, Mashandaramaquivas. Allí donde estás deberías levantar las manos, adorar a Dios, agradecerle. Eso es lo que entendemos como gracia. Eso es lo que entendemos como misericordia. Entendemos que la gracia del Señor no es otra cosa que el amor inmerecido, su favor inmerecido. Por supuesto, eso no significa licencia para pecar. Eso lo que significa es que debo estar agradecido con Dios y saber que no se trata de lo que yo hago o lo que yo doy. Se trata de que Él es Dios de amor y de misericordia y envió a su Hijo, y quienes estamos en Cristo, Dios nos ama. Aleluya. Los religiosos aparentemente están cerca, pero creen que necesitan agradar al Padre con sus obras y no porque son amados. Somos amados por Dios. Aleluya.
Dios no está enojado con nosotros. Él no tiene ira contra ti. Te ama y me ama. Y debemos aprender a disfrutar este amor de Dios. A mí me gusta mucho una frase que nuestro hijo Daniel Enrique usa para decir acerquémonos a Dios. Él dice: voy a Dios sin censura. Aleluya. Me puedo acercar a Él sin censura. Dios no te censura. Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce nuestras flaquezas. Dios sabe acerca de nuestras luchas. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Ven al Padre. Los religiosos desconocen el corazón bondadoso de su Padre Celestial. Cuando Dios sigue diciendo: hijo, todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Mi gracia, mi amor, mi misericordia te guardarán y te bendecirán. Quien se queda en casa pero se queda por religiosidad, no disfruta la gracia de Dios. Vive esforzándose en hacer lo que considera que el Padre Celestial le exige. Están en la casa del Padre, pero lejos del corazón del Padre. En esta historia que Jesús contó, este padre de familia tiene 2 hijos que ambos están lejos. Se fueron. El uno por rebeldía regresó, se arrepintió y el Padre lo abrazó. Mostró gracia, misericordia. El otro se quedó en casa, pero como si fuera un jornalero. Espero que hoy ninguno de nosotros se encuentre en esas 2 condiciones: lejos de casa o lejos del corazón del Padre. Ni rebeldes, ni religiosos. Arrepentidos que disfrutan la gracia del Dios del cielo. Arrepentidos que hemos entrado a la fiesta de la salvación. Que hemos venido y reconocido: Él es mi Padre y en la casa de mi Padre hay muchas bendiciones. Si me estás escuchando y te alejaste de Dios, este es el momento para volver. Haz como el hijo menor de esta historia. Vuélvete a Dios y restaura tu relación con Él. Si eres un cristiano que no te has movido, dices: pastor, yo he estado fiel a pesar de la prueba. Entonces, sigamos disfrutando la misericordia de nuestro Dios. Quédate en casa, pero quédate en comunión íntima con el Dios del cielo. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Ruego, Dios, que esta palabra edifique a todos. Oh Dios, que quienes tienen que volverse a ti lo hagan. Y quienes estamos fieles en tu reino, permanezcamos disfrutando de tu amor. Gracias, Señor. Quédate en casa, te dice Dios, y disfruta de la gracia. Dios te continúe bendiciendo. En segundos, en minutos, mi esposa y yo estaremos desde nuestro hogar orando por sus necesidades. Por favor, acompáñanos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. En minutos te esperamos. Y la gracia del Señor suficiente sea sobre tu vida. Te bendigo. Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo. Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte. Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.